Este evento se realiza en el marco del cuarto encuentro de los centros académicos TELAR, Potencias y Arte y Cultura. Este año tenemos un tema muy interesante, que es la obra del escritor checo Franz Kafka. La escogimos por los 100 años de su fallecimiento. Por esta razón, el lema de este evento es Metamorfosis, Imaginaciones y Diálogos desde la Lectura. Y el objetivo que nos planteamos en este encuentro es construir un espacio de interacción con los libros para sensibilizar a la comunidad única o mayorista sobre la importancia de las prácticas de la lectura, escritura y oralidad en la formación integral. En este espacio de la noche tenemos un conversatorio que se llama Leer para reconocer otras voces en el ámbito universitario. Lo va a moderar la profesora Clarena Muñoz Dagua y contaremos con docentes y estudiantes de los programas de Derecho, Administración de Empresas Comerciales, Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones, Construcción y Gestión en Arquitectura. Entonces, bienvenidos y le doy la palabra a la profesora Clarena Muñoz. No te escuchamos, creo que no tienes encendido el micrófono. Muchas gracias, profesor Daniel. Buenas noches para todos. Y después de una jornada extensa de instalación de este cuarto encuentro de centros y noveno encuentro del texto y sus lectores, pues finalizamos este primer día con el conversatorio sobre leer metamorfosis, imaginarios y diálogos desde la lectura en la académica. Muchas gracias a nuestros invitados por hacer parte de este trabajo que realizamos año tras año en la universidad para fomentar la lectura. Nos acompañan esta noche la decana Marta Cecilia Torres López de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura, el profesor Julián Ricardo Romero Garibello del programa de Administración de Empresas Comerciales, la profesora María Cristina Asqueta Corbellini del programa de Ciencias Básicas y el Centro de Escritura Telar, y nuestro egresado de Derecho, muy querido por todos, que es Germán Andrés Gutiérrez Quintero. Así que aquí estamos. Gracias, profesores, egresados, estudiantes, funcionarios por estar aquí. Como se trata de hablar esta noche de la metamorfosis y cómo la metamorfosis nos puede llevar a la imaginación y al diálogo a partir de la lectura, pues me gustaría que comenzáramos con el primer interrogante o la primera inquietud que suele surgir cuando leemos, y es cuál fue su experiencia de leer la Metamorfosis en otra época y en esta ocasión a propósito del encuentro y sus lectores. ¿Quién quiere comenzar esta conversación? Bueno, si quieren inicio yo. Eh, Germán, no bueno, te estamos viendo. sí, ¿no? Yo sí lo veo. Ah, soy yo la que no lo veo. Bueno, está bien. Bueno, un saludo para todos. Primero que todo, agradecer por la invitación. Siempre es un placer compartir estos espacios con el Centro de Escritura Telar y en general
con toda mi alma mater. Bueno, iniciando con el tema de la metamorfosis respecto a la experiencia, puedo decir que la primera vez que lo leí estaba en el colegio, por ejemplo, y, y mi interpretación fue muy, no sé cómo decirlo, como muy gráfica. En verdad, llegué a pensar como en esa transformación, en el animal, en verme así como vulnerable. Entonces, esa fue como mi primera experiencia. La conclusión a la que, o como me hizo sentir la lectura, fue que me puse en el papel de Gregorio y llegué a sentir como esa indiferencia, como el sentirme rechazado, y a pesar de que quizás la primera vez que lo leí no tenía conceptos claros sobre la metáfora, por ejemplo, sino que lo vi textualmente o gráficamente siendo rechazado por lo que él se había transformado. Ya posterior, en una segunda lectura, de pronto ya más académica y con un poco más de bases, uno puede llegar a entender pues algunas de las metáforas que cada uno interpretemos de esta transformación, ¿no? Pero lo que me pareció más curioso y lo que me llamó más la atención es que al finalizar, tanto en la primera vez que tuve contacto con el libro como en la más reciente, llegué a ese sentimiento como de rechazo de lo que uno se puede sentir aislado, como esa indiferencia, el sentirse como fuera de lo que está estipulado. Eso en ambas lecturas llegué como a la misma conclusión y fue lo que me hizo sentir pues esta novela de Kafka. Muy bien. Ya Germán rompió el hielo entre nosotros a propósito de la metamorfosis. Profesora Martica, veo que tiene ganas de hablar. Sí, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación esta noche. Para la primera pregunta, yo ya me iba a adelantar a contar todo mi proceso de metamorfosis, pero sí creo iniciar pues contándoles que la primera vez que yo leí Metamorfosis fue también en el colegio. Sin embargo, creo que también hay un tema de cómo nos relacionamos con la lectura, ¿no? En mi caso, pues un poco como lo decía Germán, son temas que uno toma muy literales. Entonces se ve lo que está sucediendo de manera plana, cómo suceden pues los acontecimientos en la lectura. De pronto diría yo un poco aburrido porque es un tanto lenta tal vez la lectura. Entonces, además que hay otro factor aquí importante y es que en el colegio a uno lo obligan a leer. Entonces, el libro de hoy es La Metamorfosis. Entonces, ay, qué pereza, toca leer ese libro. Sí, pues ese es de pronto como uno lo asume dependiendo del momento. A mí me pasó con ese libro específicamente. En cambio, después, ya, pues ahorita que dije voy a volver a hojearlo para acordarme de qué se trata bien el libro, pero también en otros momentos en que lo he leído como 4 veces, es también como el por qué lo leí después, ¿cierto? Porque también empecé a tener una relación con el cine y con este tema de cómo pues llevamos al cine los textos literarios. Y en alguna ocasión, como en el 2002, 2004 tal vez, vi una película rusa en la cual pues se muestra el libro o basada en el libro con una intención más, digamos, como de interpretación del director sobre la obra literaria. Entonces también se ve otro tema y ahí fue cuando vi otra vez el libro para darme cuenta que de pronto también se interpretan los textos literarios al modo de quien lo lee, ¿cierto? Y eso implica pues también el momento de vida que estamos llevando, que tiene que ver con el para qué leo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de leer?
ya ahorita pues el objetivo fue este encuentro y pues ya veo muchísimas otras cosas en el libro, en especial pues lo que tiene que ver con nuestros imaginarios del yo, quiénes somos y por qué nos convertimos y cambiamos. Entonces, digamos que son 3 interpretaciones que he tenido del libro diferentes en momentos diferentes y eso pues para mí está relacionado con el para qué leemos, que básicamente es como hacia dónde enfocaría el tema. Bueno, querida María Cristina. Profesor Julián, veo que encendió su cámara. Ajá. No, como gusten, si gusta la profesora María Cristina primero, con todo gusto. Cris, tienes cerrado el micrófono. Siempre se me olvida ese pequeño detalle. Bueno, buenas noches para todos, un gusto y muchas gracias, profesor Julián, porque inicialmente lo voy a citar a usted en un panel una vez que usted apareció con la metamorfosis, dijo, si ustedes quieren abrir la mente, lean esto. Pues me quedó en la memoria porque me pareció sumamente desafiante e invitador. Y por ahí quizás voy a intentar decir, bueno, ¿cuál fue mi experiencia? Creo que la experiencia inicial probablemente es una absoluta sorpresa acerca de cómo pueden contarse historias. Hay que ver que, bueno, se dice que es una novela, pero probablemente no es solamente encasillar la obra en un género, no se trata de eso. Yo creo que podría ser también un poema en prosa, se pueden escribir poemas en prosa, podría ser también un cuento, yo digo que es un cuento perfecto en cuanto a la estructura, y podría ser incluso hasta un guión, porque hay un mecanismo dialógico en el sistema de preguntas y respuestas, no solo preguntas que intercambian por comunicación los personajes entre sí, sino las preguntas que se hace el propio Gregorio sobre su situación. Entonces la profesora Marta Cecilia dijo una cosa muy oportuna sobre el cine. Entonces, interesada por saber por qué esa obra sorprende tanto, me puse a considerar un poco el contexto en el cual se gesta una historia como esta. Mi perspectiva es que probablemente hay una enorme influencia de la cultura alemana, porque en el siglo XIX esta cultura predominaba científicamente, literariamente, y los alemanes se volvieron muy expertos en el estudio de los textos clásicos y tienen una influencia precisamente en la literatura alemana de esa época, que tiene que ver con textos clásicos como tragedias y comedias. Yo creo que la metamorfosis tiene una síntesis de esas dos fuentes, además de la presencia de mitos, por ejemplo, el tema del pecado de Ibris, probablemente da vueltas por ahí, el tema de las tensiones familiares en la tragedia también da vueltas por ahí. Entonces, creo que ese contexto, donde además entra a jugar el psicoanálisis, es muy importante, era la época de la efervescencia de esa nueva teoría que era revolucionaria para pensar nosotros, no solamente pensarnos desde fuera, sino pensarnos desde dentro. Me parece que por ahí va la cosa. Y otro aspecto que quiero mencionar, ya que la profesora habló del tema del cine y me dio pie para eso, es el movimiento cinematográfico que se conoce como el cine expresionista alemán. Ahí hay una serie de películas donde se conciben personajes, unos, por ejemplo, que son monstruosos, Nosferatu, el Golem, etcétera, etcétera, pero también hay una historia de la locura en el gabinete del doctor Caligari. En algún momento Sansa se plantea, ¿será que estoy loco? Entonces, ese tipo de influencias me parece que de alguna manera confluyen en esta obra que es fantástica, que atrae tanto y que a veces no es tanto el contexto acuciante de la economía y del problema político y de las tensiones entre relaciones patriarcales, etcétera, etcétera, sino que más bien va por ese lado. Bueno, es una hipótesis mía personal, no quiero contaminar a nadie con eso. Creo que se me acaba el tiempo, ¿verdad, profe? Así es, así es. Profesor Julián, lo escuchamos. Ahora sí, wow, profundamente honrado
por la profesora María Cristina. La verdad, yo no me acordaba que yo había dicho eso, pero sí, es cierto. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes. De hecho, en este momento, en el grupo de la facultad, en el grupo de WhatsApp, estamos hablando de este evento con los directores de los programas de nuestra facultad, con nuestra decana, con nuestros líderes de la facultad. Pues estamos hablando justamente de lo interesante que es ese encuentro. Y FUNSA nos está diciendo que mañana les toca a ellos. Y la verdad están muy ilusionados porque van a tener el encuentro con el telar y con este ejercicio. Así que pues antes de entrar a opinar, pues queremos agradecer por este espacio. También a nuestros estudiantes de Administración de Empresas Comerciales que aquí están presentes, a nuestra Facultad de Administración y Economía. Bien, este encuentro primero con la metamorfosis de Kafka, ahorita me pareció muy literal, fuerte, impactante. Fue en el colegio también. Y cuando uno estudia en un colegio salesiano, de sacerdotes, de fuerte formación filosófica, teológica y religiosa, pues para uno entrar a ver lo que escribe un judío de fines del siglo XIX y principios del XX, un judío alemán, cuasi alemán, checo, uno dice, wow, ¿esto qué es? Esto es un mundo absolutamente nuevo para cualquiera. Estaba charlando con mis estudiantes, me decían, profe, algunos no hemos leído ese libro. Les digo, no se preocupen que aquí aprenden. No se preocupen, hasta para eso es bueno este evento. Entonces, fue nuevo, fue desgarrador, fue frío, porque nosotros veníamos de una literatura muy del Caribe, muy colombiana, muy latinoamericana, incluso muy universal e incluso eurocentrista. Una literatura infantil que básicamente eran cuentos alemanes, cuentos con finales felices, con castillos hermosos, y uno llega y este fulano, ¿qué? Y uno empieza a leer toda la obra de Kafka, o al menos a buscarla, a referenciarla, a hacer algo con Kafka, y uno dice, oiga, en definitiva, este tema sí tiene que ver con nosotros. Uno mira sobre todo el proceso, aparte de la metamorfosis, uno mira el proceso, el castillo Cartal Padre, en la colonia penitenciaria, y uno ve la soledad tan terrible que desgarra al ser humano. Uno ve cómo la burocracia nos aplasta, y eso, sin duda alguna, tiene todo que ver con nuestra Facultad de Administración y Economía. Si ustedes me dan permiso, obviamente pido permiso para compartir mi pantalla, si me lo permiten. Acabo de hacer un pequeño ejercicio en vivo y le acabo Claro, de pedir, profesor. gracias, en este mundo de inteligencia artificial, le acabo de pedir a la inteligencia artificial, no sé si estén viendo mi pantalla, Sí, Sí, la Sí. la estamos vemos. le pedí a Ideogram o Ideogram que me presentara la metamorfosis de Franz Kafka en un contexto de una facultad de administración y economía. Y miren lo que me dio. Los estudiantes, los graduados, la facultad. Y sin duda cuando uno empieza a revisar esto, uno empieza a preocuparse por los seres humanos, uno empieza a preocuparse por las relaciones humanas, uno empieza a preocuparse por la formación, uno empieza a preocuparse por la burocracia, uno empieza a preocuparse por las transformaciones, uno empieza a preocuparse por el liderazgo, uno empieza a preocuparse por todo un montón de cosas que definitivamente son transversales a nosotros, como la gerencia, la gestión y los procesos. Así que creo que mejor pieza no se pudo haber elegido para este encuentro. Así que bueno, esta es mi primera impresión y bueno, un gran saludo a los compañeros de panel y bueno, a nuestros estudiantes que están aquí compartiendo con nosotros esta valiosa experiencia. Bueno, aquí ya están los primeros indicios de todo lo que nos llega de la metamorfosis a partir de la experiencia de distintas personas que están aquí compartiendo con nosotros diferentes etapas, en diferentes etapas de la vida y también diferentes criterios frente a la lectura. Esto es lo interesante también del encuentro, ¿no? Cada uno viene de distintas disciplinas y por eso
tan importante lo que cada uno tiene por aportar a esta lectura de la Metamorfosis. Y a propósito de este comentario, les pregunto ¿cuál creen que deba ser el oficio del texto literario en la universidad? Porque en general leemos textos académicos que están unidos o muy imbricados con las disciplinas, pero leemos menos textos literarios. ¿Cuál sería el sentido de leer esos textos literarios? Bueno, ¿quién quiere comenzar? Se quedaron en silencio. Profesora Martica, ¿tiene cerrado el micrófono? ¿Sí? ¿Julián? Bueno. Pues yo levanté la mano, no sé si alguien la levantó. Julián, que levantó la mano, dale. No sé, o si alguien quiere tomar la palabra, pero es que a mí sí me llama tanto la atención. O sea, es una pregunta tan valiosa que no se puede dejar pasar. Mire, hoy, en todas las carreras, sin excepción, sobre todo en las que estamos aquí presentes, arquitectura, ingeniería, a mí me encanta ese programa de desarrollo digital multimedia, la verdad, porque creo que hay un programa que ha tenido acogida, éxito y es bonito, es ese programa, el elogio para la facultad. Y en la nuestra, y en derecho, porque también pasa, nosotros estamos hablando todo el tiempo de metodologías ágiles, de Scrum, de Canva, de presentación de modelos de negocio, estamos hablando todo el tiempo de literatura académica, estamos hablando todo el tiempo de investigación de Roberto Hernández Sampieri, estamos hablando de un montón de temas y todo el tiempo le estamos pidiendo a la gente, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestra comunidad académica, innovación, creatividad, humanismo, investigación cualitativa, porque a mí personalmente, yo lo voy a confesar, me encanta la investigación cuantitativa. Creo que un artículo mío, un capítulo del libro mío sin modelo econométrico, soy incapaz de hacerlo. Pero cuando uno hace los números, uno indudablemente tiene que revisar la teoría porque de ahí parte todo. Y sin literatura eso es simplemente imposible. ¿Qué puede hacer? Desarrollar el pensamiento crítico, conectar lo humano y lo económico en nuestro caso, por ejemplo. La creatividad, la innovación total, la formación integral para nuestras personas, la responsabilidad social y sobre todo en nuestro caso el liderazgo. Nuestros estudiantes muchas veces preguntan, profe, ¿pero es que ser youtuber, ser influencer? Yo nunca les digo que no. Estoy de acuerdo, puede llegar a hacerlo, pero es que usted puede llegar a hacerlo siendo un perfecto profesional. Hay médicos, caso del doctor Jaramillo en Colombia, un médico que es un youtuber sensacional. Y pues todo esto tiene que partir de un ejercicio de innovación y de creatividad y muy difícilmente, lo digo por experiencia, puede uno explicar una teoría, una hipótesis, un modelo, un proyecto de negocio sin tener creatividad y sin tener experiencia. ¿Qué lo da? ¿Qué lo da? La lectura, la formación previa, la capacidad de creatividad, porque es que cuando uno se sumerge en un texto, uno está teniendo un diálogo tan íntimo con la autora, con el autor, que uno se empieza a trasladar a otros mundos que el pensamiento lateral que tanto llevamos en administración probablemente no había abarcado hasta entonces. Entonces, el espacio de acción de un líder, de un gerente, de un profesional, es increíble lo que crece. Realmente, para mí, es imposible una formación profesional completa sin la parte literaria, sin la literatura universal en la formación. Yo le digo a mis estudiantes, mire, esto se llama universidad y es por algo, porque una integral, una derivada, un modelo, una regresión lineal, una correlación es la misma en Colombia que en Buenos Aires,
que en Panamá, que en México, que en Nueva York, que en Beijing. Es la misma. Y el conocimiento universal también viene de la literatura universal. Así que, pues caramba, para mí creo que reviste todo el valor del mundo. Muchas gracias, profesor Julián. ¿Y quién continúa? Acá si ustedes así lo permiten, nuestros conversadores de hoy, le podemos dar la palabra a la profesora Gloria Zuleta, ¿sí? La profesora que nos ha acompañado en otras ocasiones y quiere aportar a este tema. Profesora Gloria, buenas noches. Profesora Gloria. Bueno, no. Bueno, mientras se nos une la profesora Gloria, continuamos. ¿Quién había dicho yo pido la palabra? Sigo entonces. ¿O sigues, profe Cristina? Bueno, yo puedo seguir, no hay ningún problema, pero ya que va a hablar, hable y después hablo yo de últimas. ¿Sí? Bueno, gracias, mi profe. Gracias. Yo quisiera unirme un poco a lo que estaba diciendo el profe Julián Ricardo, porque creo que todas esas son las posibilidades pues, que nos da la literatura en la universidad. Pero yo quisiera sumar otra en lo que tiene que ver con lo que dijera Todorov en algún momento, y es que la literatura nos ayuda a vivir. Un poco el tema de la literatura en la educación en general, considero que es también entender el entorno, los diferentes entornos, los diferentes mundos que hacen parte de nuestra naturaleza humana y que hacen parte pues también de nuestro planeta, ¿cierto? Veíamos en la Metamorfosis pues toda una vivencia de un judío alemán, finales del siglo XIX, que es una vida que es muy diferente a la nuestra actual, a la que vivimos en Colombia siglo XXI, inicios del siglo XXI o finales del siglo XX, pues cuando yo leí el libro, muy diferentes. Entonces son mundos que tenemos que aprender, y más en nuestra globalización actual, creo que la literatura también toma un papel muy importante en entender esos mundos, ¿sí? No estamos solos, tenemos muchas formas diferentes de pensar, y la literatura es la representación de muchas de esas formas de pensar. Creo que la literatura de alguna manera es complementaria a la educación, digamos, perdonen la expresión un poco cuadriculada que a veces nos pasan en nuestros planes de estudio. Y es que tenemos que seguir un currículo, llevamos a cabo unos procesos a partir de unas pequeñas cajas que son cada uno de nuestros componentes temáticos, y nos olvidamos de que hay una formación integral entre una y otra, y que lo que también tenemos que aprender es cómo vivir en medio de todo eso, ¿sí? No es solo aprender nuestra disciplina, sino también aprender cómo relacionamos nuestra disciplina con el resto del universo. En este mundo tecnológico en el que estamos ahorita, esas relaciones también se vuelven supremamente importantes en la medida en que, pues ya, digamos, nos conecta todo el tiempo con personas de todas partes. Y en ese sentido, pues también el tema de el pensamiento crítico, que también mencionaba el profesor Julián Ricardo. Es importante no solo ver los otros mundos e imaginarnos y llegar allá y entenderlos, y qué chévere cambiar el chip y ya no vivir mi vida, sino la que estoy leyendo en la literatura, que además eso es muy emocionante al leer este tipo de libros, el poder
irnos a esos mundos, a ser parte de en la medida en que leemos. Y por eso también mi cercanía con el cine, que nos pasa un poco también cuando vemos una película, nos trasladamos a... ¿sí? Entonces la literatura nos traslada a otros mundos. ¿sí? Y esos mundos necesitamos entenderlos en el contexto de lo que leemos. Entonces creo que también hay una fortaleza importante de la literatura en la educación, en el sentido de conectarla con el para qué leemos, ¿cierto? Y creo que de alguna manera lo mencionaba anteriormente, y es que dependiendo del para qué uno interpreta el texto. Cada vez que lees, tienes, digamos, yo también entendí cada vez más el libro. Hoy esta semana que lo volví a mirar, entendí otras cosas, ¿cierto? En otros sentidos. Entonces también esa conexión con el para qué leemos, cuál es el objetivo de leer, ¿sí? Nos ayuda a conectar esos mundos, ¿sí? que en la literatura son mundos reales y reales en nuestra vida cotidiana, y que nos conectan también con las formas de vida. Entonces, cierro con lo que empecé diciendo, ¿sí? Que la importancia de la literatura en el entorno educativo es que la literatura nos ayuda a vivir. Bueno, María Cristina, la literatura nos ayuda a vivir. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Además, yo personalmente me encuentro imposibilitada de concebir la vida sin literatura. Para mí es algo tan esencial, tan básico. Eso es que, bueno, es casi prácticamente alimento para el espíritu, así como necesitamos comer para sustentar nuestro cuerpo, también tenemos necesidades para sustentar nuestra mente, nuestro aparato cognitivo. Y creo que la literatura juega un papel muy importante en eso, que tiene que estar en los planes de estudio o de alguna manera o de manera complementaria. Yo creo que sí, que es muy importante pues tener esa asociación con la literatura para ayudar a comprender otros textos, para en el tema de la escritura, cuando orientamos esas estructuras textuales, pueden salir lo mismo los estilos, etcétera, etcétera. La literatura puede ser una muy buena guía. Lo que pasa que hay una problemática, es que hay una parte de la literatura que es lo que tiene que ver con la industria cultural, que está muy orientada al entretenimiento. Entonces, ahí hay ciertos textos que quizás se pueden considerar banales y están ahí, digamos, prácticamente pues, introducidos en el panorama de la literatura. Esos textos también sirven como lectura. Se pueden iniciar lectores leyendo, por ejemplo, está el caso de Stephen King, por ejemplo, que es un bestsellerista, pero que sin embargo sabe escribir muy bien, y que entre otras cosas su oficio es el de guionista, pero ahí se trasciende que Stephen King pretende un lugar en la historia de la literatura norteamericana, pero se dice que Harvard se resiste bastante y no le quiere dar esa entrada, pero bueno, eso no depende ni de Harvard ni del propio King, porque yo creo que al fin es el mundo de los lectores el que define eso, ¿no? Para el futuro. Pero sí, la lectura me parece que es importantísima, la lectura literaria, incluso a mí me gusta la literatura, pero también leo bestsellers por placer. Confieso que he leído algunos que me han encantado, o por ejemplo el caso de las biografías. Así que realmente yo personalmente soy muy subjetiva en este tema, así que no sé si soy la mejor para hacer recomendaciones sobre la literatura, porque creo que soy más bien fanática del texto literario, y todo lo que puedo leer, si cae en mis manos, lo leo. Claro, obviamente, todo el corpus literario va a exceder las posibilidades de cualquier lector y finalmente habrá que seleccionar, pero todo lo que se pueda leer, si puedo, lo voy a leer. Gracias. Estimado Germán, ¿y tú qué dices? Bueno, ¿ya me escuchan? Así ya. Sí. Bueno, yo pienso que la forma de escribir de Kafka desde su ambigüedad
es justamente el motivo por el cual en Derecho nos ponen siempre 2 libros iniciando, que puede ser el del Proceso de Kafka y Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Al hacer una comparación entre estos, al principio uno pensaría que de pronto son un poco, puede decirlo, pesados, porque es que, siendo sinceros, las bases con las que uno sale de un colegio respecto a conocimiento literario son bajas, y uno se encuentra frente a ciertas barreras, por así decirlo, como ciertos textos académicos que lo hacen perder a uno, lo hacen sentir confundido y que nunca llega como a la intención del mismo. No obstante, al leer este tipo de literatura, como lo es Kafka en el Proceso, uno siente, desde mi perspectiva en la carrera de Derecho, que le abre la mentalidad a ciertas formas de ver la vida, y es que él escribe siempre desde una ambigüedad, permitiéndole a uno como lector, a cada uno de nosotros, darle esa perspectiva o darle ese significado que cada uno entendemos desde nuestras vivencias, desde nuestras experiencias, desde nuestros estudios, y a través de esto y a través de un proceso crítico, por lo menos en la materia o en la carrera de Derecho, es muy necesario siempre ponernos en el papel de otra persona. Este tipo de espacios se deberían dar un poco más seguido en la academia para sí mismo contribuir en la formación académica de todos los estudiantes. Hacer esa analogía en lo que nos está queriendo decir el autor, queriendo decir entre comillas, porque claramente es lo que nosotros queramos interpretar o podamos interpretar de esa postura. Entonces, los escritos, la literatura en la academia resultan ser esa pata que le falta a la silla, mejor dicho. Entonces, puedes tener la disciplina, puedes tener el conocimiento en la especialidad, por ejemplo, en leyes, por ejemplo, lo que decían en Canva, en eso, pero al enfrentarse en la realidad, nosotros dejamos de ser simplemente abogados y también somos estudiantes, también somos tíos, también somos vecinos, también somos peatones, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace eso? Nos da una transversalidad en las formas de ver la vida, e incluso de cómo la puede sentir una persona que se ve totalmente aislada, que lleva una vida completamente tranquila y que de repente está aislado por la sociedad. Entonces, pienso que este tipo de escritos, a través de su realismo mágico, hacen fortalecer las bases académicas y podemos lograr profundizar en ciertos temas que de pronto de manera textual y académica no serían tan fáciles identificar. Muy bien, bueno. Miren todo lo que nos aporta la experiencia de cada uno frente al mundo de la vida, frente a su profesión, a sus experiencias, frente a la lectura. A propósito de lo que mencionaba Germán ahora, del realismo mágico que él como abogado pudo encontrar en la Metamorfosis o en el Proceso, hoy María Cristina hacía un apunte, ¿no, María Cristina? Un apunte acerca del significado de Franz Kafka y la Metamorfosis para Gabriel García Márquez. Sí, bueno, es que él cuenta en su autobiografía, Vivir para contarla, cuenta que cuando leyó la Metamorfosis decidió, o sea, una decisión para la vida, ¿verdad? Decidió ser escritor y se dedicó a ese oficio. Bueno, ya sabemos el resultado que tuvo en él, por lo tanto, pues eso indica que una buena lectura puede ser una gran influencia en la vida de nosotros y definirnos también en nuestra personalidad, que es algo muy importante. No hay que olvidar que los jóvenes en la universidad están construyéndose como una personalidad y orientarlos sobre lecturas, hablarles del tema, así no lo lean, lo pueden leer cuando sean más adultos, más grandes, les va a servir como en ese perfil que deben tener, que no es solamente la profesión, esa formación integral de la cual hablan el Colegio Mayor y sus documentos, me parece muy importante tenerla en cuenta. Entonces,
eso haría parte de una formación integral. Bueno, no hablo más porque no tengo permiso para hablar ahora, solamente fue una consulta. Sí, fue una consulta. Así es. Profesora Gloria Inés nos decía que tuvo una pequeña interrupción y que se le cerró el enlace, pero ya estamos, ya está aquí nuevamente la profesora Gloria. Cuéntenos, profesora. Qué pena, he estado como con fallas técnicas. Estuve muy juiciosa en la actividad que me ha parecido extraordinaria en el día de hoy. Y pues también como muy contenta porque estamos trabajando un tema en ética sobre los patrones oscuros en el diseño. Y les conté, les dije, ¿qué tal si lo conversamos alrededor de lo que se está proponiendo, del encuentro que se está proponiendo? Y bueno, vi que los estudiantes asistieron muy juiciosos, ¿cierto? Sobre el tema de vincular la literatura en la formación académica como tal, personalmente creo que es vital. Cuando tenemos temas que son, digamos, un poquito complejos, mi sugerencia a los estudiantes siempre ha sido, cuando tengas que leer un libro que te parece muy pesado, y a muchos les parecen casi todos pesados, toma al lado tuyo, ponlo ahí, el que más te guste de cuando eras niño o cuando eras adolescente. Puede ser con ilustraciones, puede ser con viñetas, puede ser con caricatura, pero empieza a leer, porque para mí la literatura es completamente liberadora de la creatividad. Hay un librito de hace los años de la panela, pues que lo tenía mi papá en sus épocas de estudio y me lo heredó, que se llamaba La alegría de saber. Eso era una cartillita que estaba más traqueteada, pobrecita, pero fue todo un placer. Eso y los conejos de Pascua. Entonces, cada noche me leía una porción y me imaginaba todo el tiempo. Entonces, al día siguiente me decía, ¿qué soñaste qué pensaste? Y yo le decía, déjame dibujarlo, déjame contarte con el dibujo. Y de ahí nació como ese deseo por la lectura, ese apasionamiento por la lectura. Y creo que sería muy importante que en cada semestre se le pidiera al estudiante que lea algo que le encante, que le fascine, y en cada una de las materias pueda contar de alguna manera gráfica, textual, como dice el profesor, haciendo cálculos. Yo no sé cómo sería, aunque soy economista, pero que pueda contar lo que le produce esa lectura y le signifique para él. Este semestre intenté algo que no he hecho en todos estos más de 20 años que llevo en la academia, y es que les dije, mire, la universidad tiene dos modelos, dos formas de evaluar, una cuantitativa y una cualitativa. Hay 8 virtudes que se supone deben tener nuestros estudiantes. Cuéntame si sería bueno que te pusiera una nota porque yo considerara que la merece, o al contrario, tú a partir de lo que has hecho, te evalúas y me dices qué peso puede tener esa evaluación cualitativa en el proceso que estamos realizando. Y parte de autoevaluarse es qué tanto aporto a partir de la bibliografía, de lo que leo, de lo que comparto, de cómo lo expongo, de cómo genero esa creación para que se vuelva un video, para que se vuelva una ilustración, para que se vuelva una infografía. Esa parte ha sido muy bonita, es decir, se retoma lo que ellos placenteramente han leído por el físico placer de aprender. Se autoevalúan y lo conversamos. Entonces, ha sido como una manera de invitar, de promover. Soy poco amiga de las camisas de fuerza y sé que necesariamente pues existen, tienes un contrato firmado,
Tú tomaste un currículo cuando te matriculaste, debes tener un promedio para estar en la universidad y para demostrar que efectivamente sabes, conoces del tema. Pero ¿qué tal si en cada semestre le metemos una inyección fuerte de ese apasionamiento? Lea lo que le gusta, lea lo que más le mueve el corazón. De verdad creo que haría la diferencia en muchos casos. Y que eso signifique de alguna manera, así sea solo un 10%, un peso en la nota, un peso en la evaluación, que pueda contar qué leyó, cómo lo ilustra, cómo lo muestra, cómo lo comparte, qué le hace sentir. Creo que la literatura es liberadora, la verdad. Eso era lo que quería mencionar. Gracias, profesora Gloria. Pues cada vez que interviene cada uno de ustedes, yo creo que si así son en las clases con sus estudiantes, bueno, deben estar felices de tenerlos como sus docentes, porque en este contacto que estamos haciendo ahora, ustedes nos están transmitiendo la alegría de leer, que es lo que queremos impulsar con estos eventos que promovemos. Y esta última intervención pues tiene relación con una tercera pregunta y es acerca de cómo promover la lectura en sus programas, dado que, como le pasa a Gregorio Samsa en la Metamorfosis, allí hay una transformación. No sabemos si la transformación para esa familia es positiva o negativa, eso depende, como dijo la profesora Marta, del para qué se lee, en qué momento se lee, para quién se lee, y todas esas preguntas que nos hacemos, que son de tipo contextual, pero sí ustedes, que son unos apasionados de la lectura y de la literatura, bueno, ¿qué dicen acerca de cómo promover la lectura en la universidad, en los programas, en el trabajo, ¿no? Quienes ya están por fuera de la universidad, en el caso de Germán, nuestros egresados, ¿qué nos aportan para que nosotros incentivemos ese placer, esa alegría de leer? En el orden que quieran. Julián levantó la mano. Profesor Julián. Entusiasta. Profesor Julián, lo escuchamos. Excelente, excelente. Sí, ya, perdón, tenía el micrófono en silencio, perdón. Como está a un lado de la profesora María Cristina, ha sido Ajá. víctima de ese contagio. Sí, sí, absolutamente. Y como hace parte de nuestro programa, de nuestra facultad, aún más. Y no solo a mí, Claro. nos ha contagiado a varios, no solo a mí. Qué pregunta tan bonita. Miren, durante cerca de un mes o un poco más, 91.9 Javeriana Estéreo, la emisora de la Universidad Javeriana, los días sábados en la mañana hizo toda una seguidilla de programas en honor justamente al natalicio de Franz Kafka. Fue bonito y yo creo que el mejor broche de oro es este ejercicio de la noche de hoy. Entre esas, a mí me gustó mucho, hubo una frase de Kafka que a mí me llamó poderosamente la atención y yo creo que como administración y economía nos va a marcar para siempre. Perdón, comparto mi pantalla nuevamente y es esta frase. La desgracia de Don Quijote no fue su fantasía, sino su Sancho Panza. Y es donde uno queda como un poquito frío y uno dice, ¿qué? ¿Qué? Y uno dice, oiga, es cierto. Hay N casos de éxito empresarial, de teorías económicas, de teorías de relaciones internacionales, incluso en el derecho creo que también existen
estas teorías están muy presentes, del idealismo, del debate entre el idealismo y el realismo. Es increíble lo mucho que nos dicen, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede. Y muchos emprendedores grandes de todos los rincones, de todas las esferas, de todos los orígenes, han hecho emprendimientos fabulosos. Por ejemplo, innovación disruptiva, o sea, no vayamos lejos, Colombia. Rappi fue la idea de alguien que pensó en hacer domicilios. ¿A quién se le habría pasado por la cabeza que una empresa de hacer domicilios iba a ser una de las empresas más valoradas y que más iba a facturar en el país y que va a estar presente en el listado en la Bolsa de Valores de Nueva York? ¿A quién se le habrá ocurrido eso? A nadie. Esto es fantasía. ¿A quién se le habrá ocurrido llenar un buñuelo con bocadillo y con arequipe y que eso se fuera a vender? Es impresionante. Muchos de los grandes éxitos de la humanidad nacieron de personas a las que no se les creía nada. A otro judío alemán, por una época, le persiguieron hasta el cansancio y lo tacharon de dadaísta científico por simplemente preguntarse qué pasaría si yo me muevo a la velocidad de la luz y lanzo algo hacia el frente. Hoy en día, enorme parte de la física teórica cuántica se le debe a Albert Einstein, y fueron esas preguntas. Otra reflexión que me impactó para finalizar es que cuando nosotros reflexionamos, por ejemplo, en las teorías económicas administrativas, nosotros decimos, venga, ¿qué es bueno? ¿El libre mercado, el proteccionismo? ¿Qué es bueno? ¿El realismo, el keynesianismo o el libre mercado fuerte desde la escuela austriaca? Von Mises, Keynes, uno dice, ¿quién? Y cuando uno va avanzando cada vez más, y bueno, aquí hay estudiantes también de economía y de administración, no me dejan mentir cuando uno dice, venga, uno empieza a leer un modelo predictivo para saber qué va a pasar en el futuro con la economía. Y uno dice, empezamos con correlaciones, con regresiones lineales simples o múltiples, o empezamos a correr en Excel y ya después usamos a R, a SPSS, a Python. Y hay un golpe de realidad que es muy fuerte, que cuando uno se empieza a dar cuenta de lo que está aprendiendo, uno inicialmente se siente muy mal. Y uno dice, ¿cómo es que yo no sabía esto? Uno en un momento se siente, perdón la expresión, se siente un poco tonto al principio, pero después de que se ha leído, después de que se ha aprendido, uno se siente muy inteligente, incluso por respecto al resto. Y uno se da cuenta que el proceso de aprendizaje empieza desde que somos tan pequeños, empieza desde que empezamos a escudriñar las letras, los símbolos, nuestra realidad, nuestro escenario, nuestra familia, nuestro entorno. Y uno se da cuenta del continuo aprendizaje y de lo que estamos inmersos. Albert Einstein solía decir que el tiempo el tiempo es relativo, o sea, que lo que llamamos tiempo nosotros es que empiecen a salir algunos cabellos blancos por aquí. Básicamente es eso, no es más. Pero si uno se da cuenta realmente el tiempo es relativo, lo que está pasando en este momento, o todos mis 40 años, puede haber sido apenas un chasquido en la otra esquina de la galaxia, o el sueño pequeño de otro ser, si es que existen. Entonces, la relatividad también nos abrió la mente mucho hacia la fantasía, hacia el idealismo y hacia lo que puede ser. Kafka también decía que el mal es la realidad, mientras que el bien es lo que podría ser. Y eso lo vemos como positivismo en economía. Entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio que nos ha facilitado hoy el Centro de Escritura Telar es un ejercicio inmensamente grande, maravilloso. Si ustedes abren las puertas y las barreras de su mente, se van a dar cuenta que las barreras desaparecieron y estamos ante un universo enorme, un universo lleno de posibilidades de conocimiento, de fantasía y de crecimiento. Así que de todo corazón, desde la Facultad de Administración y Economía, muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias por una vez la oportunidad. Gracias, profesor Julián. Continuamos con las intervenciones
de los compañeros. ¿Quién quiere intervenir? A propósito, el profesor Julián me dejó en silencio con su intervención, por eso no hago mayor comentario. Muchas gracias. Pues yo voy a retomar algo que decía el profe Julián, que es frente al tema del no puede. ¿Sí? Y creo que también en la metamorfosis, pues Gregorio no es solo que no podía, sino que le tocó. ¿Sí? O sea, a las buenas o a las malas le tocó convertirse porque se despertó y ya era. ¿Cierto? Entonces no es algo que de pronto nos pasa a nosotros en nuestras metamorfosis, que lo vamos construyendo, ¿cierto? Y en la medida en que aprendemos también vamos cargando un poco lo que decía también el profe, que algo, ¿cómo así que yo no sabía esto? ¿Sí? Todas esas cosas nos van transformando, pero consciente o inconscientemente lo hacemos despacio. A Gregorio le tocó de repente, ¿sí? Y ya dejar de ser lo que era en un instante. ¿Mm? Creo que nosotros, digamos, tenemos la fortuna de que no nos pasa lo de Gregorio. Podemos ir transformándonos poco a poco. Y en eso, de pronto, lo que nos pasa en el cómo llevamos la lectura en nuestra formación universitaria y pues en general en la educación, es que llegamos a imponer. Entonces, se tienen que leer estos 15 libros de 300 páginas en este semestre, y son estos y punto. ¿Sí? Y entonces, de alguna manera, es un poco lo que le pasó a Gregorio. ¿Sí? Me tocó ser, y ahora yo qué hago, y el desubique de dónde estoy, y me toca meterme bajo de la cama, o mejor por las paredes, o porque se llevan mi mesita de noche, todas esas cosas, pues, digamos, no es posible sorprenderse cuando imponemos. Creo que también es importante entender que la creatividad, que el pensamiento crítico, se logra en la medida en que somos capaces de entender para qué. Yo quiero insistir en eso y creo que la lectura con propósito es la mejor herramienta. Leemos para un propósito específico, nos formamos para un propósito específico y estamos formándonos también como seres humanos en la medida en que, otra cosa que me pareció fantástica de lo que dijo el profe, en la medida en que entendemos el para dónde vamos. O sea, también creo que la literatura nos ayuda a entendernos como seres humanos en la medida también que entendemos nuestro propósito en la vida, quiénes somos, para qué estamos aquí. Y en la medida en que entendemos ese propósito, podemos empezar a elegir lo que leemos y no esa imposición, ¿cierto? El tema de nuestra escuela tradicional es que, vuelvo y digo, estamos en esos cuadrículos, en esas cuadrículas que son nuestros planes de estudio, y a veces, pues, la misma escuela, en términos generales, pues nos cohíbe a esas cuadrículas y nos obliga a llevar a cabo un plan de estudios de una manera o de otra. Creo que quienes de pronto llegamos a ejercer un poco la libertad de cátedra de decir, espere, aquí deberíamos pensarlo de esta otra manera, un poco lo que dice en el chat la profesora Gloria Zuleta. Y si enseñamos de esta manera, y si enseñamos con la literatura de los pueblos originarios, y si hacemos, y si volvemos, ¿sí? Entonces como que la creatividad nuestra como docentes pues tampoco se pierda, que podamos empezar también a proponer, ¿sí? Desde esa cuadrícula, sin irnos pues, sin pensar en que si estoy en el programa de economía, ay no, yo quiero formar diseñadores, no me refiero a eso, pero sí al hecho de que dentro de esa estructura en la cual estoy,
de qué manera pues también ayudo a fomentar la creatividad, a fomentar el pensamiento crítico, a partir de no imponer, sino hacernos ese tipo de preguntas. ¿Y si enseñamos de esta manera? ¿Y si lo hacemos de esta otra? ¿Sí? Un poco salirnos de la caja y empezar a imaginar desde afuera. Y creo que una de las interpretaciones de la metamorfosis también es esa. ¿Sí? Si de repente somos otros, ¿cómo nos vamos a reinventar en ese otro? ¿Sí? Tal vez lo que le pasó a Gregorio es que se quedó, y pues obviamente es interpretación del libro, se quedó dentro de su nuevo caparazón y no supo reinventarse. Y por eso al final, cuando le dijeron, cuando sintió como ese choque tan fuerte, pues termina muriendo, ¿cierto? Muere, porque realmente lo que le faltó fue aprender a reinventarse en su situación en la cual que le apareció. Y eso en la lectura también se ve, pues, el tema del papá que impone, ¿cierto? Él vivía en una casa en donde el papá era una figura de poder muy fuerte y que imponía cómo se hacían las cosas, ¿cierto? Y él estaba en esa caja y no supo reinventarse. Entonces creo que una de las enseñanzas, pues un poco de la metamorfosis es cómo salimos de la caja, cómo nos reinventamos, dejando el no se puede, ¿cierto? Dejando el nos toca, ¿sí? Y saliéndonos de eso para decir, sí se puede, no me toca, yo lo puedo hacer de otra manera, ¿cierto? Puedo reinventarme. Entonces creo que en ese sentido también es que tenemos que ver la lectura. Un poco, acojo nuevamente las palabras de la profe Gloria, ese libro que me gusta, ¿cierto? No ese libro que me gusta al lado. Yo sé que tengo que aprenderme, no sé, el libro de texto porque es lo que vine a aprender, ¿cierto? Pero también es el tema de si mi proyecto de vida es ser diseñador, es ser economista, es ser abogado, pues a esto es a lo que debo enfrentarme y me voy a convertir en, y para convertirme en, pues elijo estas lecturas que me van a ayudar a convertirme en. Y creo que en ese sentido es que, pues no la lectura como imposición, sino la lectura en ese sentido y en esa relación con el propósito. El propósito tanto de la lectura propia como mi propósito de vida. Así es, profesora Martica. Eso de cómo nos reinventamos me gusta bastante a propósito de nuestra situación actual, ¿no? En época de inteligencias artificiales, cómo leemos, cómo escribimos, de tal manera que produzcamos nuestro propio discurso y no tengamos que copiar al ajeno para que no el sistema no se lleve lo poco que nos queda o lo mucho que nos queda y no hemos sabido explotar. Querido Germán. Bueno, yo pienso que respecto a cómo promover la lectura en cada uno de los programas, desde Kafka, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es lo que ya dijeron, el por qué. Pero pues pienso que para realizar incentivar a los estudiantes, las clases deben ser dirigidas por un docente que tenga la función que Sócrates llamaba de partera. El partera sería esa persona ese docente que está generando el porqué en sus estudiantes. Desde Kafka y la metamorfosis es un texto perfecto para eso. ¿Por qué? Porque acá, mientras realizaba la lectura y leyendo pues los participantes del presente conversatorio, yo decía, bueno, uno le puede decir a sus estudiantes, le hace la metamorfosis y usted imagine cómo podría hacer esa transformación. Por ejemplo, hablando de diseño digital y multimedia, ¿cierto? También le podría decir cómo, bueno, y cómo hizo
entonces el papá para ahora sostener una familia, si todo el tiempo era una persona que no tenía ingresos económicos y de repente, a través de esta crisis, entre comillas, cómo se administró la economía familiar para llegar y sostener la familia durante este deceso, hablando, por ejemplo, de administración de empresas comerciales. Desde derecho, pues que claramente es mi área, existen miles y miles de figuras más. Por ejemplo, ¿quién debía hacerse responsable de esa cucaracha? Al momento de ser una cucaracha perdió sus derechos como ciudadano. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, claro, lo que maneja y puede incentivar mucho la lectura de literatura para mí debe ser eso, la curiosidad, la necesidad de parir ese conocimiento, de debatirlo y llegar a conclusiones. Entonces, pues pienso que Kafka, desde su ambigüedad, logra mucho eso. Logra, por ejemplo, decir que la transformación fue física, de pronto fue una transformación solo psicológica, ¿cierto? De pronto que se puede asimilar a una depresión, a una discapacidad, algún tipo de transformación no tan visible, no tan literal como dijimos que lo tomamos todos en nuestra primera lectura, sino una transformación con unos antecedentes diferentes, pero no obstante que tiene el mismo resultado y es ese aislamiento. Entonces, si hablamos del individualismo, entonces decimos, ¿cómo se tomó él como, ya no como un proveedor, sino como alguien parte de la familia, desde un contexto totalmente antagónico, que era que no era proveedor, sino al contrario, que era una persona que necesitaba, ¿qué? De un proveedor, de alguien que le asistiera, de alguien que le suministrara alimentos. Entonces, estos puntos y estas transversalidades, estos opuestos que se dan en este tipo de novelas, pienso que son los elementos de los cuales se deben aprovechar para incentivar en la lectura a los estudiantes. Claramente todos los textos no pueden ser novelas, todos los textos no pueden ser esa historia mágica. Necesitamos pues un método científico para, en lo más acertado para cada una de nuestras disciplinas. Pero ¿cómo se puede complementar esta disciplina y ese conocimiento teórico con un poco de literatura, con un poco de imaginación, como un poco saliendo de esa cápsula del método científico y llegando un poco más a ver otras visiones del mundo? Entonces, pienso que desde esta perspectiva y aprovechando todos estos elementos que nos da la literatura, podemos generar en los estudiantes esa curiosidad que nos permita estar totalmente interesados por un mundo que se desconoce en un principio. Nadie antes de conocer de pronto su libro favorito y ir creciendo poco a poco, yo creo que todos empezamos leyendo cuentos y lo más básico, lo que habla ahorita la profe María Cristina respecto a los bestsellers que son tan criticados por la academia, ¿no? Porque dicen que su base científica es absolutamente nula y que se basa simplemente de pronto en ilusiones y en vender cierto tipo de ¿cómo decirlo? Como de promesas de estilos de vida o de mecanismos infalibles, los cuales ciertamente no existen y tiene todo el sustento hacerlo. Pero este tipo de escritos que están tan básicamente redactados, pero que aún así le dejan como un tipo de duda al lector, es donde se ven estallar para así poder generar que quiera consumir pues más y más literatura, y cada vez que termine un libro, cada vez que termine cualquier esto, se queda con ideas nuevas que le permiten entender simplemente otro nivel para poder de pronto llegar a una literatura más compleja. Pero las novelas en este momento se me hacen que son el puente oportuno para llegar a esa transición. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos por su participación. Veo que el profesor Daniel abrió su cámara y ese ya es un aviso, ya me pone a temblar de este lado. Pero antes, obviamente, tenemos que cerrar con broche de oro este conversatorio. Por eso la profesora María Cristina no tiene necesidad de levantar la mano. Estratégicamente hemos dejado ese último lugar para ella, para que nos dé la conclusión de toda esta charla que hemos tenido, tan amena, tan enriquecedora, tan fortalecedora para todos. Nuevamente les agradezco por siempre estar aquí presentes,
porque así hacemos formación integral en la universidad para todos y nuestro objetivo, promovemos la lectura. Querida María Cristina, te escuchamos. Bueno, yo estaba sufriendo porque creí que no quedaba sin hablar de este último tema. No, qué pena. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de decir algunas cosas más. En el caso de pensar esas estrategias para los estudiantes, creo que hay que darles amplia participación en el tema. Creo que ellos tienen muy buenas ideas y todos entienden que lo benéfico de leer, pero a veces no leen y explican que bueno, que les faltó el tiempo. También puede haber incluso explicaciones económicas, acceder a los textos no es costoso. Todas esas cosas, esos argumentos, pero sin embargo yo quiero decir que yo he llevado una estadística sobre sus lecturas y a veces ellos no hablan de sus lecturas y porque tal vez no les damos la oportunidad. Y por ejemplo, hay numerosísimos lectores de Mario Mendoza, que es un tipo de literatura urbana, que viene un poco, la fuente quizá puede ser Dostoyevsky, los grandes autores que crean el suspenso. Y entonces pensando las estrategias para presentar a los estudiantes, la literatura tiene una estrategia que es lo que se conoce como la creación de expectativa. Entonces nosotros seguimos leyendo para saber cómo se resuelve. Y en el caso, por ejemplo, de la Metamorfosis, que es el texto que estamos hablando, en el comienzo, pues Gregorio enseguida va a tener un problema y es como resolver las cosas más elementales. En este caso sería como abrir la puerta, en un nuevo cuerpo que no sabe manejar muy bien y que está aprendiendo a conocer. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿será que al fin va a poder? Bueno, tiene que hacer un ejercicio tremendo porque no tiene dientes, coge con lo que sería el pestillo de la puerta, se lastima la boca. En fin, es un ejercicio terrible para él, pero al final esa puerta se abre y uno se pregunta, bueno, ¿cómo saben que el que abrió la puerta es un insecto y es también Gregorio Samsa? ¿Por qué no dicen, no, acá no desapareció Gregorio Samsa, no existe, no está más? Sin embargo, pues aceptan que ese insecto. Eso es una cosa muy interesante sobre la cual podemos pensar. Entonces, esa expectativa y esa curiosidad que tienen los jóvenes por naturaleza. Entonces, yo a veces les cuento, si yo leo un libro que me parece novedoso e interesante, les cuento un pedacito, después les digo, bueno, pero no les cuento más. Si quieren saber qué viene después, tendrán que leerlo. O a veces otro día les cuento otro pedacito y cosas así como para irlos invitando, digamos. Pero ellos sí tienen clarísima la importancia de la lectura y creo que ese es un potencial que tenemos que explotar porque a veces se confunde. El cambio que ha habido en la cultura no es que desaparezca la literatura, lo único fue que cambió de soporte. Hay un nuevo soporte, pero la creatividad, el profesor Julián creo que explicó eso notable, la creatividad es algo que tenemos nosotros los seres humanos y tenemos que contar con eso. Y es eso con lo que tenemos que, digamos, ofrecerles, o lo que tenemos que ofrecerles es esa creatividad y que la conozcan y que sepan que hay mecanismos para ser creativos y para no vivir hablando siempre lo mismo, sino contarnos cosas interesantes entre todos y tener temas de conversación. Bueno, no me demoro más porque creo que el tiempo se está acabando. Se acabó el tiempo de Gregorio, se acabará el de nosotros. Bueno, entonces, pues un gusto charlar sobre estas cosas y que tengamos este espacio, por ejemplo, es un espacio importante que lleva ya una trayectoria y donde siempre viene gente a escuchar, por algo será. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sé que si algo quedó pendiente, lo dejamos para la próxima vez, ¿puede ser? Hay que decir continuará, porque eso Sí. atrae lectores. Eso, puntos suspensivos. A lo que sí los invitamos antes que pase el profesor Daniel es a que abramos la cámara y mientras el profesor Daniel habla, nos podemos tomar la foto todos y así aprovechamos este encuentro, este conversatorio. Claro que
profesor Daniel. Bueno, muy interesante escucharlos a todos. Isabel Solé, que es una teórica sobre la lectura, dice que cada lector tiene su interpretación del texto, así que escucharlos a todos ustedes amplía esa visión sobre este magnífico texto de la Metamorfosis. Entonces les agradecemos por eso y queremos invitarlos de una vez a que el sábado que viene, el sábado 28, nos acompañen de manera presencial. En el aula máxima a las 9 de la mañana tendremos la conferencia magistral Lectura y violencia en los artículos de prensa en Colombia. Vendrá la doctora Gina Fiorella Velandia a darnos esa conferencia. También los queremos invitar a que mañana asistamos a las actividades del Centro de Educación Matemática Potencias, que inician a las 8:30, tiene la apertura en el aula máxima, y luego a las 9:30 inician con una actividad sobre braille y matemáticas. Y el viernes tendremos el espacio para el Centro de Arte y Cultura. También tienen actividades muy interesantes que iniciarán desde las 9:30 de la mañana. Entonces les deseo un excelente resto de noche. Un fuerte abrazo para todos y que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Súper interesante el día. Muchas gracias. Muchas gracias al Centro de Escritura Telar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Están muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Adiós, adiós. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Matica. Gracias a Chao.